Buenas, y siguiendo con las religiones, ¿alguna vez se preguntaron cómo funciona el rezar? ¿No? Es también algo muy interesante porque es otro de los elementos que se toman de las prácticas como el Qigong y el yoga. Porque ¿qué hacemos cuando estamos rezando? ¿Mm? Estamos repitiendo una frase o una oración continuamente. Una frase que tiene muchas veces un significado muy profundo o de conexión con lo divino. Pero entonces esta actividad de repetir una frase, ¿le suena familiar? Es un mantra. Es justamente lo que hacemos con un mantra, repetir. ¿Para qué? ¿Para qué repetimos un mantra? Para que la mente se calme. Le damos algo a la mente que hacer, repetitivo, para distraerla, para calmarla, para enfocarla. Y si a eso le sumamos el significado, no todos los mantras tienen un significado, pero algunos mantras sí tienen un significado, entonces si a eso le sumamos el significado, y es un significado así de mucha divinidad, predispone a la conciencia para esta conexión con nosotros mismos, desde ese lugar tan divino. Y predispone a que aparezcan, por un lado, empiezan a producir milagros, es decir, que la conciencia manifieste su poder y haga algún cambio, o que empiece a aparecer lo que hablamos antes en otros videos de la conciencia extraordinaria. Entonces, en ese estado tan claro, la conciencia puede empezar a conocer, recibir mensajes, recibir cosas, saber cosas. Entonces, esa información que recibimos muchas veces se los atribuimos en este contexto a una divinidad, algo divino, alguna deidad que se nos aparece. Y muchas veces incluso, dependiendo de nuestras creencias, puede ser que veamos, escuchemos una voz o veamos una imagen, ¿sí? Esto es algo también muy común dentro del Qigong. Los maestros dicen, ¿no?, que cuando ustedes piensan esto, el cerebro está decodificando señales. Está bien acostumbrado ya a decodificar las señales de los órganos, de los sentidos, pero cuando empezamos a despertar la conciencia extraordinaria, de repente hay una nueva señal que está entrando en el cerebro. El cerebro todavía no sabe cómo decodificarla de todo bien. Entonces lo que suele pasar es que, dependiendo de nuestras creencias y dependiendo cuál sea el sentido favorito del cerebro, le va a dar una forma. Entonces, si yo creo en Jesús, por ejemplo, y soy una persona muy visual, es posible que vea se me aparezca Jesús. O si yo creo mucho en María, se me va a aparecer María. O si soy una persona muy auditiva, voy a escuchar la voz de Jesús o voy a escuchar la voz de María. Si soy un budista y creo mucho en Buda, voy a ver al Buda, ¿sí? En verdad no existe ni el Buda, ni María, ni Jesús, ni nada. Es mi cerebro que le está dando una forma en base a lo que conoce, en base a lo que puede aceptar en ese momento. Si uno continúa con la práctica, de repente la visualización deja de aparecer, pero la información se retiene. Y es muy importante destacar que cuando aparecen estas apariciones o estas voces, la información que se nos da después se corresponde con la realidad, ¿sí? Porque si no me lo estoy imaginando, si no es un invento mío, pero si yo recibo un mensaje que después se corresponde con la realidad, entonces eso fue un mensaje que recibí por conciencia extraordinaria. Más allá de la visualización, más allá de si apareció Jesús o no apareció Jesús, ¿sí?, la información es lo importante. Entonces, eventualmente el cerebro empieza a descartar esa visualización y retiene solo la información. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que no es Jesús el que se aparece, nosotros lo estamos generando en paz porque nosotros creemos que es eso, ¿sí? Es el poder de nuestra propia conciencia que está generando eso. Así que bueno, el rezar es otra herramienta, es un mantra que nos ayuda a entrar en ese estado de quietud que nos permite hacer esta conexión con esta parte divina de nosotros. Eso combinado con la postura de manos, que muchas veces ayuda, tenemos una fórmula muy buena. Lo único que la religión no ha mantenido es el chi, ¿sí?, la práctica para el chi. Entonces, si ustedes son personas muy religiosas, la práctica de Qigong les puede ayudar muchísimo a conectar con su religión y con su parte divina, ¿sí?, con esta conexión que ustedes están buscando con lo divino. La práctica de Qigong es una herramienta absolutamente esencial que les puede ayudar muchísimo. Así que se los recomiendo mucho.
que lo tengan en cuenta porque realmente les puede ayudar. Es como volver al origen, ¿sí? Las religiones vienen, todas estas prácticas vienen de eso, por más que ahora se quieran distanciar, ese es el origen de estas prácticas y por eso ustedes hacen estas cosas. No es un invento de alguien, o sea, en algún momento fue un invento, pero más que un invento fue un descubrimiento, ¿sí? De cómo funciona el chi, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los meridianos, qué pasa cuando yo junto los dedos o doblo los dedos de cierta forma, combino los dedos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando empiezo a hacer un mantra? ¿Por qué a alguien se le ocurrió hacer un mantra en primer lugar? ¿O por qué a alguien se le ocurrió hacer reverencias en primer lugar? ¿Sí? Todo este tipo de preguntas, todos tienen origen en la práctica de Qigong. Así que si quieren profundizar en su práctica religiosa, les recomiendo que estudien Qigong. Les va a abrir, les va a hacer ver las cosas desde un punto de vista muy novedoso y les va a ayudar a avanzar en su práctica. Yo les prometo eso. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.